No, no se puede. Sí. Bueno, primeramente vamos a empezar, obviamente, explicando lo que es el neoliberalismo. El neoliberalismo es una teoría política que consiste en minimizar la intervención del Estado. El neoliberalismo también es una teoría política económica que se caracteriza y coge algunas partes de lo que es la tecnocracia y la macroeconomía para minimizar la intervención del Estado en materia económica y en materia social. El neoliberalismo nos plantea de que el libre mercado es el mejor gestante del equilibrio institucional y que para que un país pueda crecer económicamente se debe basar esencialmente en el neoliberalismo. Las principales características del neoliberalismo, como los compañeros, es la poca participación del Estado, la desregularización de la empresa, y también una política como los analistas o estudiosos de esta ideología proponen que para un país desarrollado o un desarrollo, con una política monetaria restrictiva, o sea, con menos flujo de dinero, y una política fiscal que aumenta los impuestos y los impuestos para la inflación. A la vez también hace un análisis donde propone que haya se expande el mercado y que haya una liberación de comercio. Para esto propone que se elimine los monopolios, que se dé una generación de una economía en escala, o sea, mayor productividad, que haya mayor producción, que se le den se aprovechen las ventajas y las complejidades que se eliminen y que se elimine por sobre todo las empresas públicas, que estas sean manejadas, controladas prácticamente por los agentes privados. Estos son los que mejor proponen y condicionan a las empresas que se expandan en buen desarrollo. Bueno, ¿por qué se dio el neoliberalismo? Haciendo una pequeña breve reseña de por qué se dio el neoliberalismo, en el año de 1973 hubo una crisis conocida como la crisis petrolera. ¿Por qué se dio la crisis petrolera? Porque 6 años atrás Israel tuvo una guerra con los países árabes. Se conoció la guerra de los 6 días. Los países árabes eran Siria, Arabia Saudita y Egipto. En esta guerra de los 6 días, Israel lo combatió en 6 días y lo destruyó y los países árabes se rindieron. Posteriormente, en el año 1972, nuevamente los países árabes proponen la guerra ante Israel. Pero efectivamente, como sucedió anteriormente, vuelve a ganar Israel a los países árabes. Pero ¿qué sucede? Los árabes pierden la guerra. Entonces ellos deciden no exportar más petróleo a las potencias occidentales. Obviamente las superpotencias son Inglaterra, Estados Unidos y Francia. Entonces deciden por medio de la OPEP, que es el organismo de países exportadores de petróleo, no exportar de petróleo a esos países. Esos países en el año de 1973 se ven sumidos en una crisis, digamos que a mediana escala. Y los países árabes se ven como contentos porque no le querían exportar petróleo, porque los países occidentales, las grandes potencias, eran las que ayudaban y financiaban a Israel. Ustedes saben ya que entre israelitas y árabes hay una guerra eterna. Bueno, entonces, en el año de 1973 se da la crisis. Entonces se piensa en cambiar o buscar una nueva metodología para atacar a los países occidentales de la crisis. Entonces aparece en escena en el año de 1979 Margaret Thatcher y en el año de 1981 Ronald Reagan. Margaret Thatcher, primera ministra de los Estados Unidos, primera ministra de Inglaterra, y Ronald Reagan, presidente de los Estados Unidos. La política, los primeros países que salió por Inglaterra y Estados Unidos. La política del neoliberalismo era acabar con la inflación, aumentar el crecimiento económico, privatizar las empresas, aumentar el crecimiento económico, ya lo dije, y acabar con la inflación.
Bueno, en Son 6 repetidas. bueno, en esta característica, lo que se buscaba obviamente era la privatización de las empresas del Estado, pero vemos que por un lado se dio, fue bien asumido, pero por el otro no. En cuanto a la privatización de las empresas, fue casi que exitosa. Todas las empresas de Inglaterra y de Estados Unidos fueron privatizadas, todas. Acabaron directamente con todos los movimientos sindicales y seguidamente en Inglaterra no hubo como un periodo de 4 años, no se le aumentó el salario a los trabajadores. En cuanto al crecimiento de la economía, ahí sí hubo, digamos, un pequeño fracaso del neoliberalismo. ¿Por qué? Porque en Inglaterra tenía un crecimiento en los años 50 y 60 del 5%, en los años 70 del 3.9%, y ya en los años 80, con el neoliberalismo, tuvo un crecimiento del 2%, es decir, que no crecía, sino que decrecía en la economía nacional del país. Pero Sí, obviamente, ella Margaret Thatcher, ella que impulsa estas políticas. Bueno, vemos que ahora en bajar la tasa de inflación también fue positiva. Cuando Margaret Thatcher asumió como primera ministra de Inglaterra, la inflación estaba del 8.8%, pero al término de su mandato como ministra, la inflación quedó exactamente al 2%, es decir, que fue un balance bastante positivo porque atenuó la inflación que era del 8% y la redujo al 2%. Y de esta manera se empiezan así a proliferar por todo el mundo las políticas neoliberales. Neoliberalismo en Colombia. Bueno, antes de hablar sobre el neoliberalismo en Colombia, pues vamos a hablar un poco sobre los países que eran netamente socialistas y que empiezan a implementar el modelo neoliberal. Bueno, eso sucede, el neoliberalismo se aplica en el este de Europa y en la antigua Unión Soviética después de la caída del muro de Berlín, por allá en el año 1990. Este modelo también se aplicó en la República Popular de China, donde se establecía una economía socialista de mercado, que no era otra cosa que poner a las empresas chinas a competir entre sí. Luego de esa economía socialista de mercado, se crea consigo la economía capitalista de mercado, que era como especie de zona franca, netamente capitalista. Y ahí, finalizando este segundo tercer punto, viene la implementación, se toman a Hong Kong, entonces por ahí proviene el lema muy común ese que hay, que 2 sistemas, un país. El modelo neoliberal en Colombia, pues, Colombia no debe ser ajena a las políticas internacionales de la economía. Por eso, al igual que todos los países de Latinoamérica, se dio, no es la obligación, sino es la necesidad de afrontar esos mercados internacionales. Y eso fue durante el gobierno de César Gaviria que se crea una política económica, que es la llamada apertura económica. Con esto lo que se buscaba, lo que se buscó era eliminar la barrera a los mercados internacionales para consigo dinamizar una economía entre sí. Una de las principales características, o quizás una de las principales falencias que tuvo la apertura económica en Colombia fue que, claro, hubo una gran exportación de productos, pero se elevó el desempleo. ¿Por qué se elevó el desempleo? Porque lo que pasa es que hay una guerra de precios en el mercado, hay una cantidad de productos que nos favorecen a las personas de ingreso medio o ingreso bajo como nosotros. Entonces nosotros vamos a ver la obligación de comprar esos productos a un precio totalmente bajo y hay un estancamiento en la economía local, que no tienen mercados estables en otros mercados del mundo y de ahí viene una recesión económica y la más afectada de esta es las manufacturas y el sistema agrario de Colombia, debido a que no tenía mercados estables como ya se lo dije, y ahí se eleva el desempleo totalmente. El neoliberalismo hoy no lo relaciono totalmente con el TLC.
hace más o menos 20 años que se dio la apertura económica por ahí en 1990. Y después fue que los resultados que el mayor afectado eran los manufactureros y los sistemas, los agrarios económicos. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros hoy en día estamos asustados con el CLC. Por ejemplo, yo estoy asustado. Claro que tenemos miedo. Entonces, ¿qué quiebra? ¿Por qué lo digo? Porque es que hay dos teorías que se manejan. Dicen que los que tienen van a tener más de lo que tienen, porque claro, van a obtener esos productos a menor precio. Y nosotros que no tenemos casi, que tenemos poco, o sea, cuando vayamos a adquirir, cuando gastemos lo poco que tengamos, no vamos a tener dónde tener para adquirir esos productos, entonces nos vamos a ver poco afectados. Otra manera de relacionarnos con el Tratado de Libre Comercio es que si, bueno, en Colombia el 90% de los empleados provienen de las pequeñas y medianas empresas. El 70% de las empresas pertenecen a la propiedad privada. ¿Qué sucede? Que si no va a afectar de manera directa el Tratado de Libre Comercio, con esa cantidad de precios que va a haber en el mercado, según se dice por ahí los economistas, los pensadores, los prohibicionistas, porque es igual, eso todavía no se sabe nada, es que las pequeñas empresas van a decaer. Claro, va a haber desempleados para tirar al cielo si quieren. Pero otra uno de otro punto de vista que ahí sí me alivia un poco, que es que si las pequeñas empresas son las más favorecidas porque supuestamente van a tener la capacidad de tecnificarse, o sea, y estas son las que generan empleo, pues entonces pues se va a disparar el empleo económico y de pronto va a dar un crecimiento y desarrollo económico equilibrado. Pues bueno, eso era lo que era el liberalismo en Colombia, pues hay algo que se implementó con el gobierno de Ferreira, que es una cantidad de desempleados y todo ese cuento. Y sobre decirles que, bueno, pues un amigo es un sistema netamente capitalista donde se tiene poco Estado, y eso es lo que se dio en Colombia. Eso era lo que les quería contar acerca de ese liberalismo. Bueno, yo le voy a hablar sobre el neoliberalismo de América Latina se inicia en Chile bajo el gobierno de Augusto Pinochet en el año 1973. En este gobierno se implementaron políticas económicas drásticas y rápidas, con el fin de mejorar el problema de la hiperinflación y de mejorar en el gasto social y económico del país. Algunas de las principales políticas que se implementaron fueron la regularización en el mercado laboral, con el desempleo masivo de más del 30%, la represión sindical, la distribución de la renta a favor de los ricos, aumentar el IVA, privatizar las empresas públicas y por último iniciar los sistemas de ahorro y préstamos de dinero. Los procesos iniciales para hacer esto fueron realmente terribles, ya que la tasa de desempleo subió el 16%. Hubo migración de personal calificado de medianas y pequeñas empresas y las clases medias y bajas se empobrecieron aún más. A partir de esto se dio una crisis en Chile en 1989, en la cual hubo un endeudamiento privado del país y también la quiebra del banco, por lo que el gobierno decidió implementar otro tipo de políticas a medida que se pasara la crisis. Después de que pasó esta crisis, otra vez volvió a la tabla de neoliberalismo. Bolivia. Bajo el gobierno de Víctor Párez del Toro en 1985. Bueno, Bolivia se caracterizó por ser el país con la mayor hiperinflación en toda América Latina. Aquí se produjeron diferentes reformas y cambios. Se formó un decreto, el cual fue el decreto Supremo 2103, el cual cambió la orientación del país dejando un lado del Estado. Se tomaron muchas medidas como la privatización de empresas y el despido de más de 23.000 personas, 23.000 personas. También la inflación fue determinada por los costos de mercado.
empresas de todo tipo, cine, televisión, minera, automotriz, bueno, estos cambios fueron importantes ya que las empresas, a partir de que se privatizaron, bueno, excepto la petrolera, se privatizaron estas empresas con el fin de reducir la deuda pública interna del país. Bueno, al hacer este plan funcionó, ya que se recogieron 26.000 millones de dólares que fueron el pago para la deuda pública interna, y la cual vamos del 6% al 9%. Aunque tuvo beneficio para el país, algunas decisiones políticas, malos manejos, se reflejaron mucho, y lo cual causó una crisis que fue la crisis de noviembre. Esto se dio en 1994. El gobierno optó por pedirle ayuda a Estados Unidos, ya que la moneda mexicana se evaluó el 20%. México contó con un préstamo de Estados Unidos por 20.000 millones de pesos para garantizar el pago de los compromisos financieros del país. Argentina. Bajo el gobierno de Carlos Saúl Menem en 1989. Se introdujeron reformas neoliberales en el cine temporal de la estabilización. En este país se privatizaron las principales empresas, la más importante, se privatizaron las empresas encargadas de acuerdos petrolíferos, la de gas y las aerolíneas. El Estado tuvo toda la participación, y por ende también se logró una estrategia, la cual se llamó la ley de la convertibilidad, en la cual el peso argentino pasó a tener el mismo valor de $1. Y esto controló la inflación, estabilizó al país y logró la confianza del inversor extranjero. Pero, para el gobierno de Alberto Fujimori, aquí se implementaron reformas políticas con el fin de superar el problema de la devaluación de la moneda. Aquí se aplicó un plan de reestructuración de precios llamado SHOC, que tuvo un efecto directo en los salarios, que consistía en una política económica más rápida. Además de esto, en este país se dio muchos privilegios con las empresas extranjeras, y también hubo desempleo masivo. Venezuela. Bajo el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En Venezuela fracasó este modelo neoliberal, ya que la política económica era intervencionista, afectando de manera negativa a las pequeñas y medianas empresas. La moneda fue devaluada, hubo mucho desempleo, y esto alteró el orden social del país, de cual protesta, muertes. Lo que se formó el dichoso cagante, que fue una protesta que hicieron por el acto de los servicios públicos. Yo Cargazo. Uruguay. Ahí fue la... Ahí asumió Chávez. Y siguió pautas del Fondo Monetario Internacional. Y aquí se implementaron el papel del Estado, se intentó atraer al mercado extranjero, y se produjo un deterioro del salario, lo cual pasó algo muy importante en Uruguay, que las mujeres empezaron a trabajar en las empresas que tenían a los bajos salarios, y eso tuvo a las medios populares del país. Bueno, ya para concluir, vemos que el balance del neoliberalismo en América Latina fue, digamos que bastante negativo, porque aumentó el desempleo,
no hubo inflación, sino que hubo hiperinflación, o sea, la inflación crecía demasiado. Y en general fue muy negativo. ¿Por qué? Porque tanto Colombia como los países de Latinoamérica, antes de implementar el neoliberalismo, tenían políticas proteccionistas, es decir, desde ellos decían que el desarrollo económico debería estar hecho, pero con el neoliberalismo todas esas políticas se perdieron y muchas empresas quebraron, lo que originó mucho desempleo. Listo. ¿Tienen alguna pregunta?